En el año 2040, la humanidad creyó haber creado la pieza de tecnología más importante de toda su historia. Una nave. Su nombre era la Event Horizon, y no había sido construida para explorar el espacio de manera convencional. Esta no estaba diseñada para recorrer lentamente la distancia entre las estrellas. Su propósito era mucho más ambicioso, más peligroso y en cierto sentido más arrogante, porque la Event Horizon debía doblar el espacio-tiempo. Su motor gravitacional era una máquina experimental capaz de generar una singularidad artificial. En teoría, esa singularidad podía unir dos puntos lejanos del cosmos, creando un túnel instantáneo entre ellos. Por esto, la nave no viajaría más rápido que la luz, haría algo más radical, tomaría un atajo a través de la propia estructura del universo. Para sus creadores, aquello era visto como progreso. Para la humanidad, era el inicio de una nueva era de exploración espacial. Pero nadie entendió que no estaban construyendo realmente una nave, estaban construyendo un portal. Y ese portal no conectaba únicamente dos regiones del espacio, también podía tocar un lugar que no pertenecía al universo conocido, un lugar donde las leyes físicas, el tiempo, la identidad y la muerte funcionaban de otra manera. El hombre detrás de esa tecnología era el Dr. William Weir, un científico brillante, obsesivo y profundamente roto. Weir era un hombre que había dedicado su vida al motor gravitacional, pero ese mismo compromiso lo había aislado de todo lo demás que le importaba. Mientras su creación avanzaba, su matrimonio se deterioraba. Su esposa Claire se hundía en una soledad que él no supo ver o no quiso ver, hasta que ya fue demasiado tarde cuando ella se quitó la vida. Cuando Claire murió, Weir no procesó la pérdida como una persona común. No se permitió detenerse, no se permitió sentir. Simplemente regresó al trabajo como si la ciencia pudiera cubrir el vacío que había dejado su ausencia. Pero la culpa quedó dentro de él, como un virus enterrado, silencioso y esperando el momento exacto para ser usado en su contra. Porque la Event Horizon no solo se alimentaría de tecnología humana, también se alimentaría de las heridas psicológicas de su creador y de su tripulación. La tripulación original de la nave fue seleccionada para realizar el primer salto hacia Próxima Centauri. El capitán John Kilpack sería el encargado de dirigir la misión. Él era un hombre disciplinado, inteligente y acostumbrado a cargar con grandes responsabilidades, pero su autoridad no nacía solo de la formación militar, venía de una infancia marcada por la disciplina extrema y la violencia. Su padre lo había criado con dureza, golpeándolo cuando se equivocaba y obligándolo a repetir hasta borrar cualquier falla. Kilpack aprendió desde niño que fallar significaba dolor. Esa lección lo convertiría en un capitán fuerte, pero también en un hombre perseguido por la idea de no poder proteger a quienes dependían de él. Junto a él estaba Jennifer Kwon, experta en física cuántica y una de las mentes más necesarias para comprender el salto que daría la Event Horizon. Kwon llevaba dentro una herida distinta. Ella y su hermana Emma habían tenido una unión que alguna vez pareció inseparable. La muerte de Emma y la distancia habían dejado en ella una sensación de vacío difícil de explicar. Para Kwon, la ciencia era una forma de ordenar el mundo, pero su propia vida estaba marcada por una conexión rota, por la idea de que dos personas podían quedar unidas incluso cuando una de ellas no estaba. También estaba Sarah Tsan, una mujer que había escapado de un matrimonio abusivo. Su esposo Ben la había controlado, golpeado y reducido durante años a una existencia de miedo. Sarah había logrado sobrevivir, pero no había salido mentalmente intacta. Como ocurre con muchas víctimas de abuso, una parte de ella seguía atrapada en el pasado, preguntándose si realmente había escapado o si el miedo solo había cambiado de forma. El ingeniero jefe Joseph Quinn era el hombre de las máquinas. Había crecido buscando refugio en los sistemas, los circuitos y los mecanismos. Mientras el mundo emocional de su infancia se volvía caótico, él encontraba calma en aquello que podía desmontar y reparar. Para Quinn, todo problema debía tener una causa y una solución. Esa fe en la lógica técnica sería destruida cuando descubriera que el motor gravitacional no estaba roto, funcionaba exactamente como debía funcionar. Peter Adjei, otro miembro clave de la tripulación, cargaba con una enfermedad terminal. Antes de la misión, había recibido un diagnóstico de cáncer, y desde entonces, la muerte se había convertido para él en una presencia constante. Peter no quería morir encerrado en una habitación de hospital, quería que sus últimos días tuvieran sentido, quería contemplar algo tan inmenso que justificara el peso de una vida entera. Nia Atwell, oficial de comunicaciones, parecía al principio una de las personas más estables del grupo,
pero su papel sería trágico, porque fue ella quien recibió la señal que revelaba el secreto de Devlin Connors, el navegante. Connors había provocado la muerte de un niño en un accidente de tráfico y había huido de las consecuencias. Toda su vida había aprendido a escapar, a moverse, a esquivar golpes físicos y morales, pero en el espacio, dentro de una nave construida para atravesar la realidad, su pasado finalmente lo alcanzó. Por esto, antes incluso de que el Event Horizon llegara al infierno, la violencia ya había impregnado sus pasillos. Cuando Nia descubrió la orden de arresto contra Connors, él reaccionó con miedo. Él no enfrentó la verdad, no asumió la responsabilidad por su acto e hizo lo que había hecho toda su vida: intentó eliminar el obstáculo. Y con esa decisión, la Event Horizon recibió su primera muerte humana antes incluso de cruzar por completo la frontera. Esto es importante porque revela la verdadera naturaleza de la historia. El mal no apareció únicamente cuando el motor se activó, ya estaba presente en la tripulación, no como una fuerza sobrenatural, sino como culpa, abuso, trauma, cobardía, orgullo, dolor y secretos. La nave solo abría la puerta. La muerte de Nia pudo haber sido la llave espiritual. Después de esto, finalmente llegó el salto. El motor gravitacional se activó, los anillos comenzaron a moverse alrededor del núcleo, la singularidad artificial se formó y el Event Horizon desapareció del universo conocido. Para los observadores externos, la nave simplemente se esfumó, pero para la tripulación, aquello no fue una desaparición, fue una caída. La Event Horizon no llegó a Próxima Centauri, llegó a una dimensión imposible de entender para la mente humana, un reino rojo, orgánico y monstruoso, un espacio donde no había estrellas, ni vacío ni silencio. Todo parecía carne, ojos, fauces, sombras, gritos y estructuras carnosas vivas. La nave flotaba en ese lugar como un objeto humano atrapado dentro del cuerpo de algo gigantesco. Técnicamente no era el infierno en un sentido religioso convencional, pero la palabra infierno se volvió inevitable, porque no existía otra forma de describirlo. Allí, la realidad no seguía las reglas universales que los humanos conocen. El tiempo se doblaba, la muerte perdía estabilidad, los recuerdos podían adquirir forma física, la culpa podía convertirse en criaturas, y la nave empezó a cambiar. Aquí la Event Horizon dejó de ser solo una nave espacial y se volvió un puente, una estructura contaminada por la lógica de esa dimensión de pesadilla. Sus pasillos, sus puertas, su motor y su arquitectura quedaron impregnados por una presencia que no atacaba de forma directa al principio. Observaba, escuchaba y aprendía, como si la nave estudiara a su propia tripulación. A Connors se le devolvió la imagen del niño que había atropellado, no como un recuerdo sino como una acusación física, una figura mutilada que convertía su crimen en algo imposible de negar. Connors había pasado su vida huyendo, pero allí no había ningún lugar al que escapar. El infierno no lo perseguía desde afuera, lo acosaba desde dentro. A Quinn lo llevó hasta el motor gravitacional. Allí descubrió que el núcleo no era solo una pieza de tecnología, ahora era un altar, un ojo abierto hacia la dimensión del caos. Y desde esa abertura apareció una entidad que adoptó el nombre de Paimon, quien se presentó a sí mismo como el rey del infierno. No importaba si era literalmente el diablo de la tradición cristiana, o si solo usaba ese nombre porque la mente humana necesitaba nombrar lo imposible. Lo importante era que tenía voluntad, inteligencia y, más importante, hambre. Paimon entendía perfectamente el miedo de Quinn. Sabía que el ingeniero necesitaba creer que todo podía repararse. Por eso le reveló la verdad más cruel. El motor no había fallado, había funcionado como debía y había llevado a la nave exactamente donde debía llegar. Para Quinn, aquello destruía toda ilusión de control que él tenía, porque la máquina realmente no estaba dañada. Lo dañado era el mundo que creía comprender. Con esta revelación, Paimon lo quebró y después lo convirtió en su herramienta. Este autoproclamado rey del infierno también creó a una criatura horrible, arrancando una masa de carne de su propio cuerpo. Al principio parecía una extensión viva de su voluntad, pero pronto empezó a absorber a los tripulantes del Event Horizon, integrando sus cuerpos y sus rostros dentro de una sola forma monstruosa y haciéndola crecer, dejando la visión de un ser parecido a un gran perro, formado por las víctimas que iba consumiendo, cuyos gritos seguían atrapados dentro de su carne. Peter Adjei enfrentó a una de ellas. Su enfermedad ya le había enseñado que la muerte podía acercarse lentamente, sin ruido y sin pedir permiso. Por eso, cuando aquella criatura apareció en la nave, Peter no reaccionó solo con pánico.
entendió que no podía curarse, pero sí podía decidir cómo usar el tiempo que le quedaba. Él atrajo a la criatura hacia una esclusa e intentó expulsarla al vacío, y cuando comprendió que no podía salvarse y salvar a los demás al mismo tiempo, eligió quedarse atrás. Peter murió arrastrando al monstruo fuera de la nave. Él dio su vida no para vencer al infierno, porque realmente nadie podía, pero le negó una víctima más, mostrándonos que una historia donde la muerte parecía no tener sentido, su sacrificio fue uno de los últimos actos verdaderamente humanos de la tripulación original. Mientras tanto, Killpack se hundía en su propio tormento. La nave no lo atacó primero con monstruos, sino con recuerdos. Lo llevó de vuelta al piano de su infancia, a las manos golpeadas por su padre, a la orden de repetir una y otra vez hasta no fallar. Después, le mostró a su tripulación muerta, Nia, Yusef, Peter, todos convertidos en pruebas de su fracaso. Para Killpack, aquello era devastador, porque su identidad estaba construida sobre la responsabilidad. Él era el capitán, él debía protegerlos, él autorizó el salto, y él debía llevarlos a casa, pero esta vez no podía. La entidad mezcló ese dolor con los recuerdos de Jeremy, el hombre que alguna vez representó para Killpack una vida diferente, una vida donde podía amar, leer, pensar y existir sin la violencia impuesta por su padre, pero incluso ese recuerdo fue contaminado, porque este infierno no respetaba nada y tomaba lo más íntimo dentro de la mente de sus víctimas y lo convertía en un instrumento de tortura. Aún así, Killpack entendió algo esencial: la Event Horizon no debía regresar. Si la nave volviera a la Tierra, no volvería sola, llevaría consigo la dimensión que la había transformado, llevaría esa infección metafísica al universo humano. Por eso, antes de morir, Killpack grabó una advertencia: no debían rescatar la nave, no debían seguirlos y bajo ningún concepto debían traerlos de vuelta. Su mensaje, roto por la interferencia y por el horror, sería escuchado años después como una frase en latín distorsionada. Pero la advertencia llegó demasiado tarde para él. Killpack murió en el puente, con los ojos arrancados, convertido en una de las imágenes que más tarde encontraría la tripulación de rescate. Después de su muerte, las últimas en conservar una misión clara fueron Jennifer Kwon y Sarah Tsang. Ellas comprendieron que la única opción era destruir el motor gravitacional. No había otra forma de recuperar la nave, no había forma de salvar el proyecto. La Event Horizon debía ser destruida antes de que pudiera regresar a la Tierra. Pero la dimensión y Paimon no dejarían que eso ocurriera. A Sarah le devolvió a Ben, su esposo abusivo, regresando convertido en una presencia tangible, una forma física del miedo que la había dominado durante años. Lo más cruel era que Sarah ya lo había matado varias veces dentro de ese reino, pero la muerte no funcionaba allí como en el mundo real. Ben seguía regresando, porque el infierno sabía que mientras ella creyera que aún le pertenecía, podría seguir controlándola. Pero Sarah empezó a ver la verdad. Ben no era su destino, solo era una forma más de manipulación. La Event Horizon lo usaba porque conocía su herida, y Sarah decidió no obedecer más ese miedo. Kwon, por su parte, enfrentó el dolor de la pérdida de su hermana y el concepto que mejor definía su propia vida, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas podían permanecer conectadas e incluso separadas por distancias imposibles, y en la Event Horizon, esa idea dejaba de ser solo física, también era emocional. Las personas quedaban unidas por amor, culpa, traumas, promesas incumplidas y palabras que nunca fueron dichas. La nave usaba esos vínculos para abrir grietas, pero Kwon también usó su conocimiento para resistir. Junto a Sarah, colocó cargas explosivas. El plan era destruir el motor, partir la nave y evitar que el infierno tuviera un camino directo hacia la Tierra. Para ellas el plan ya no era salvarse, era impedir la llegada de esta dimensión a la nuestra, una forma desesperada de destruir la puerta antes de que se abriera del todo. Pero una vez más, Paimon intentó impedirlo. Usó a Queen, usó visiones, usó sus criaturas y por sobre todo usó la culpa. Pero Sarah y Kwon lograron activar los explosivos. La Event Horizon comenzó a romperse, la sección del motor quedó separada, el casco se desgarró y la nave desapareció dentro de aquel reino de caos. Sin embargo, dentro de esa dimensión, la destrucción no funcionaba como en el universo normal. La explosión no acabó por completo con la Event Horizon, porque Paimon ya había unido su voluntad al núcleo gravitacional y a la propia estructura de la nave. Los restos quedaron flotando en el reino del caos como fragmentos de metal, carne y energía, pero allí la materia podía ser deformada,
reutilizada y reconstruida. Durante 7 años, Paimon fue recomponiendo la nave pieza por pieza, no como un ingeniero repararía una máquina, sino como una entidad que reconstruye un cuerpo poseído. El casco volvió a cerrarse, los pasillos recuperaron su forma, los sistemas se reactivaron de manera irregular y el motor gravitacional quedó restaurado lo suficiente como para volver a abrir una brecha. Pero la Event Horizon que regresaría después no era la misma que había desaparecido. Era una versión corrompida, reconstruida desde el infierno mismo, convertida en una extensión física de Paimon y preparada para atraer a nuevas víctimas al otro lado. Durante ese tiempo nadie supo la verdad. Oficialmente, la Event Horizon había explotado o desaparecido por una falla técnica, pero en realidad, la nave había sido arrastrada más allá del universo conocido, mutilada por su propia tripulación y contaminada por una dimensión que seguía buscando abrirse paso a la nuestra. En la Tierra, Weir seguía marcado por la muerte de Claire. La culpa lo había vaciado mental y emocionalmente. El proyecto que debía ser su gran triunfo se había convertido en una herida profunda, pero algo de la Event Horizon sobrevivió, una especie de señal o influencia que le prometía algo. La imagen de Claire comenzó a llamarlo, le hizo creer que estaba en la nave, le hizo creer que podía recuperarla, y esa fue la trampa perfecta, porque la entidad de la nave solo necesitaba ofrecerle aquello que más deseaba, una segunda oportunidad con la mujer que no pudo salvar. Así, cuando la nave reapareció en 2047 cerca de Neptuno, no regresó en ruinas, sino que regresó como un cebo. La nave de rescate Lewis and Clark, comandada por el capitán Miller, fue enviada para investigar la reaparición del Event Horizon. Miller no era como Weir, no veía aquella nave como una obra maestra ni como una oportunidad científica, ni como una forma de alcanzar algo superior. Era un capitán práctico, acostumbrado a tomar decisiones difíciles, pero también un hombre marcado por su propia culpa, ya que años atrás, durante un incendio, tuvo que abandonar a un compañero llamado Corrick para salvar al resto de su tripulación. Fue una decisión necesaria, pero no una decisión limpia. Desde entonces, la imagen de Corrick ardiendo lo acompaña como una herida que nunca terminó de cerrar. Junto a Miller viajaban Stark, Peters, DJ, Smith, Cooper y Justin, además de Weir, oficialmente como asesor científico. Pero la verdad era un poco más inquietante. Weir no solo quería recuperar la nave que había construido, quería recuperar una parte de sí mismo, y la Event Horizon lo sabía. Cuando la Lewis and Clark llegó a Neptuno, encontró a la Event Horizon flotando en silencio. Desde afuera parecía muerta, pero desde adentro era como una catedral metálica congelada. Había sangre en gravedad cero, restos humanos y señales de una masacre que no podía explicarse como una falla técnica. El mensaje de Killpack, degradado por el tiempo, fue interpretado inicialmente como una petición de ayuda. Cuando DJ logró entender mejor el latín, la verdad empezó a revelarse. No era una llamada de rescate, era una advertencia. La tripulación anterior no había dejado un mensaje de socorro, dejó una advertencia de que se alejaran, pero ya la nueva tripulación estaba adentro. Justin fue el primero en tocar el corazón del Event Horizon. Al acercarse al motor gravitacional, el núcleo se abrió y reveló una superficie negra, como si fuera líquida. Entonces Justin fue absorbido por esa oscuridad y regresó en estado catatónico. Su mente había visto algo que no podía procesar, y poco después intentó lanzarse al espacio sin traje, desesperado por no volver a ese lugar. Aquello confirmó que la nave no estaba simplemente dañada, seguía conectada y seguía despierta. Fue aquí cuando empezó a atacar a esta nueva tripulación como lo había hecho con la primera, no con fuerza bruta al principio, sino con recuerdos. Peters vio a su hijo, Miller vio a Corrick, Weir vio a Claire. Cada visión estaba construida para abrir una herida específica en cada víctima, porque como hemos visto, la nave no inventaba el dolor desde cero, sino que encontraba el dolor dentro de sus víctimas, lo amplificaba y lo convertía en una tortura personal. La Lewis and Clark quedó dañada, dejando a la tripulación atrapada en la Event Horizon, con poco oxígeno y sin una salida clara. Es aquí cuando Miller empezó a comprender que aquella misión ya no era de rescate. La nave no debía volver a la Tierra y debía ser destruida. Pero Weir cayó exactamente como la Event Horizon esperaba. La visión de Claire lo quebró. La culpa que llevaba dentro desde antes del primer salto se volvió insoportable. Weir dejó de ver a la nave como una amenaza y empezó a verla como una revelación. Para él, el lugar al que había viajado la Event Horizon no era solo un sitio de horror, era un lugar de trascendencia, una dimensión que estaba más allá de la muerte, y en ella
veía la posibilidad de reunirse con Claire. Así, el creador del portal se había convertido en su servidor. Weir saboteó la Lewis and Clark, asesinó a DJ y se arrancó los ojos como una forma de rendición total a Paimon. Ya no era el científico que había diseñado el motor, era un emisario del caos, un hombre que había confundido el infierno con la salvación, porque su dolor era más fuerte que su razón. Miller, en cambio, tomó la misma decisión que Killpack había intentado advertir años antes. La Event Horizon no debía regresar. Si la nave era una puerta, había que cerrarla, y si no podía cerrarse, había que separar la sección frontal del núcleo gravitacional para salvar a quien pudiera salvarse. El enfrentamiento final entre Miller y Weir fue en realidad el choque entre dos respuestas al trauma. Weir miró su culpa y se rindió ante ella, mientras que Miller miró la suya y decidió sacrificarse para que otros sobrevivieran. Stark, Cooper y Justin lograron escapar en la sección frontal de la nave. Miller se quedó atrás y fue arrastrado con Weir hacia la oscuridad del núcleo, cerrando temporalmente el paso. La Event Horizon volvió a perderse, y los supervivientes quedaron flotando en el espacio hasta ser rescatados. Pero en este universo el final nunca dejó una paz verdadera. Stark despierta y ve por un instante el rostro de Weir entre los rescatistas. Esto podría ser a causa del trauma o una alucinación, o puede ser una señal de que la influencia de la nave no desapareció del todo. Esa ambigüedad resume el verdadero horror de Event Horizon. La humanidad quiso conquistar el espacio, pero no entendió que el universo podía tener zonas prohibidas. Construyó una máquina para doblar la realidad, pero no se preguntó qué había entre un punto y otro cuando el espacio se rompía. La Event Horizon no encontró una ruta hacia las estrellas, encontró una dimensión de caos, y al regresar, trajo consigo una infección espiritual, psicológica y metafísica. Y hasta aquí llega este video. La continuación de esta historia la traeré una vez que finalice la publicación de la serie de cómics Event Horizon Inferno, ya que actualmente sigue en desarrollo y explora los acontecimientos que ocurren después de los eventos que hemos analizado hoy. Será allí donde descubriremos qué sucedió con los supervivientes, cuál fue el verdadero destino de la nave y qué nuevas amenazas emergieron tras su regreso del infierno. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.